Buenos días. Empezamos revivándonos con la palabra del Señor. Primero Dios. Hoy el libro de Números, capítulo 15, va a hablarnos acerca de las ofrendas. El día de ayer vimos que el pueblo cometió un pecado gravísimo al irse en contra de Dios y sobre todo también al querer ir a luchar sin el Señor. Hoy, al hablar de las ofrendas, se les recuerda a ellos que cuando estaban arrepentidos y voluntariamente querían llevar una ofrenda al Señor, qué era lo que podían y debían hacer. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida al Señor, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato al Señor de vacas o de ovejas. Entonces, el que presente su ofrenda al Señor traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, 2 libras a nuestro peso actual, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, 1 litro de aceite más o menos. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, 1 litro y un poco más, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Luego nos habla lo que debían traer cuando su ofrenda era carnero, cuando su ofrenda era novillo en el versículo 8, y así cuando era ofrenda de ovejas, de cabrito, etc. Nosotros debemos recordar que, como vimos en Levítico, esta era la única ofrenda de la cual el oferente podía participar, es decir, podía comer de ella, porque era una ofrenda que él daba voluntariamente, era una ofrenda de agradecimiento. En el versículo 15 dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros así será el extranjero delante del Señor. Es decir, que el que vivía en Israel debía vivir como un israelita. Tenía las mismas obligaciones en cuanto a la ley de los israelitas. También en cuanto al Señor. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda al Señor. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta de ofrenda como ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra tierra, masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestra generación. Aquí vemos algunos principios que hoy podemos aplicar. Primero, cuando uno llega a una casa, mejor dicho, cuando alguien llega a tu casa, esa persona debe recibir el testimonio de tu casa. Esa persona tiene que allanarse a lo que se hace en tu casa, es decir, agradar a Dios, alabar a Dios. Otra de las cosas que podemos aprender aquí es a ser siempre agradecidos con el Señor. Cuando ellos cosechaban, cuando ellos hacían las primeras tortas, las primicias debían ser para el Señor. Nosotros cada mes recibimos un sueldo, nosotros siempre tenemos algo que recibimos por medio de otras personas, quizás que es una bendición de Dios. Nunca debemos olvidar el ser agradecidos también al Señor. Más adelante el versículo 23 dice: cuando las cosas que el Señor os ha mandado por medio de Moisés desde el día que el Señor lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato al Señor, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Ya en el libro de Levítico nosotros veíamos acerca del novillo que era por ofrenda del pecado. Pero en este caso también el Señor introduce la ofrenda por expiación.
Recordamos nuevamente que el pueblo había cometido un pecado gravísimo por el cual algunos inclusive habían muerto. Ahora sigue diciendo el verso 27, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Es verdad que cuando pecamos por hierro, lo hacemos de una manera no premeditada, pero es un pecado y necesitamos pedir perdón. Verso 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare en ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así natural como el extranjero, ultraja al Señor, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. La soberbia es saber lo que es bueno y no hacerlo, saber lo que el Señor quiere de nosotros y simplemente hacer caso omiso. Desde el verso 32 nos narra un altercado que hubo en el pueblo cuando uno de los hijos de Israel, dice, en el desierto, fue a recoger leña y los otros hijos de Israel, las otras personas, lo encontraron haciéndolo en día de reposo. Verso 33, y lo que hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que debían hacer con él. Y el Señor le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréanlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces dice que la congregación lo sacó y lo apedrearon. ¿Por qué fue apedreado este hombre? Simplemente porque él sabía que en la ley del Señor el sábado debía ser para no trabajar, sino para reposar en el Señor. Porque él había sido sacado de la esclavitud, de donde era obligado a recoger leña todos los días. Y ahora él podía reposar un día entero sin ser esclavo. Él era libre. Él cometió un pecado desafiante al desobedecer al Señor. En el verso 37 también el Señor habla a Moisés y le dice, di a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os será la franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Esta franja azul también venía en el vestido de los sacerdotes. ¿Por qué ellos debían poner esa franja? Para recordar la ley de Dios, pero sobre todo para recordar que eran un reino de sacerdotes y gente santa, que Dios era su Dios, pero también era su rey, era el que estaba a la cabeza del pueblo. Yo, el Señor vuestro Dios, dice el verso 41, que os saqué de la tierra de Egipto para vuestro Dios, para ser vuestro Dios, yo, el Señor vuestro Dios. El Señor nuestro Dios quiere hoy protegernos. Obedezcamos su ley. Nosotros estamos cada día aprendiendo más a leer la palabra del Señor. Y más que aprender todos los ritos y cosas, lecciones sencillas debemos aprender. Obedecer al Señor, saber que Él quiere nuestro bien y que estando tomado de su mano, iremos a un lugar seguro. Que el Señor le bendiga en este día.